Hay momentos en la vida donde todo parece quedarse en silencio. Las llamadas disminuyen, los amigos se alejan, las puertas que antes estaban abiertas ahora parecen cerrarse una tras otra. Y en medio de esa soledad, una pregunta comienza a taladrar tu mente. ¿Qué hice mal? ¿Por qué me siento tan solo? Pero hoy quiero revelarte algo que puede cambiar completamente tu perspectiva. Ese aislamiento que estás viviendo no es un castigo, no es abandono, no es que Dios se haya olvidado de ti. Es exactamente lo contrario. Dios te está separando porque tiene algo grande preparado para tu vida y necesita tenerte a solas para mostrártelo. En la Biblia, los hombres y mujeres que Dios usó de manera poderosa pasaron por temporadas de aislamiento profundo. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de liberar a Israel. David fue perseguido y vivió escondido en cuevas antes de convertirse en rey. José fue vendido, encarcelado y olvidado antes de gobernar Egipto. Jesús mismo se apartaba constantemente a lugares solitarios para estar con el Padre. ¿Ves el patrón? El aislamiento no es el fin de tu historia, es la preparación para tu próximo nivel. Pero aquí está el problema. Cuando estamos en medio de esa soledad, no vemos preparación, vemos rechazo, no vemos proceso divino, vemos abandono humano. Y comenzamos a luchar contra lo que Dios está haciendo en lugar de rendirnos a su obra. Hoy vamos a explorar por qué Dios permite estas temporadas de aislamiento, qué está haciendo Él en medio de tu soledad y cómo puedes cooperar con su plan en lugar de resistirlo. Porque cuando entiendas el propósito detrás de la separación, dejarás de llorar por lo que perdiste y comenzarás a prepararte para lo que viene. El Salmo 46:10 dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Esa palabra en hebreo para quietos es rafá, que significa soltar, dejar ir, cesar de esforzarse. Dios no solo te está pidiendo silencio externo, te está pidiendo que sueltes el control, que dejes de luchar, que pares de correr detrás de personas y situaciones que Él ya removió de tu vida por una razón. Cuando Dios te aísla, está creando el espacio necesario para que puedas escuchar su voz sin interferencias. Piénsalo, ¿cuántas veces has tratado de oír a Dios en medio del ruido, en medio de opiniones, en medio de distracciones constantes? El aislamiento elimina todo eso. Te deja a solas con el único que realmente importa. El profeta Oseas registra palabras poderosas de parte de Dios en el capítulo 2, versículo 14. Por tanto, he aquí que yo la atraeré, y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón. Dios llevó a Israel al desierto, no para destruirla, sino para hablarle al corazón. Y eso es exactamente lo que está haciendo contigo. Te está llevando a un lugar donde no hay distracciones, donde no hay voces compitiendo, donde solo está Él y tú. Pero hay algo importante que debes entender. El desierto no es cómodo. El aislamiento duele. No voy a decirte que es fácil porque no lo es. Ver cómo amigos se alejan, cómo oportunidades se cierran, cómo quedas aparentemente estancado mientras otros avanzan, eso duele en lo más profundo del alma. Pero el dolor del proceso no invalida el propósito del proceso. Déjame contarte sobre José. Este joven tenía sueños de grandeza dados por Dios mismo. Soñó que sus hermanos se inclinaban ante él. Soñó que tendría autoridad y posición. Pero mira lo que pasó después de esos sueños. Sus propios hermanos, su propia sangre, lo vendieron como esclavo. Fue arrancado de su familia, de su tierra, de todo lo que conocía. Y cuando parecía que las cosas mejoraban en casa de Potifar, fue falsamente acusado y arrojado a la cárcel. Imagina estar en esa celda, solo, olvidado, con sueños que parecían burlas del destino. José pudo haber pensado que Dios lo había abandonado,
pudo haber cuestionado cada promesa. Pero lo que José no podía ver desde su celda era que Dios estaba posicionándolo exactamente donde necesitaba estar para cumplir el propósito más grande. Génesis 39:21 dice algo revelador: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Dios no lo abandonó en el aislamiento, estaba con él en medio de la soledad. Y ese tiempo apartado estaba desarrollando en José el carácter, la sabiduría y la madurez que necesitaría para gobernar una nación entera. ¿Qué habría pasado si José hubiera sido elevado a una posición de poder siendo un joven inmaduro? ¿Si nunca hubiera aprendido a confiar en Dios cuando no había evidencia visible de su presencia? El aislamiento forjó en él algo que la comodidad nunca podría haber producido. Y esto nos lleva al primer propósito del aislamiento divino. Dios te separa para desarrollar tu carácter. Hay cosas en ti que solo salen a la superficie cuando estás solo. Hay debilidades que solo se revelan cuando no tienes a nadie más en quien apoyarte. Hay fortalezas que solo se desarrollan cuando no tienes otra opción más que depender completamente de Él. Proverbios 17:3 dice: el crisol prueba la plata y la hornaza el oro, pero Jehová prueba los corazones. El aislamiento es el crisol de Dios, es donde las impurezas salen a la superficie, donde descubres quién eres realmente cuando nadie te está mirando, donde tu fe es probada no con palabras sino con resistencia. El segundo propósito del aislamiento es la purificación de tus relaciones. A veces Dios permite que personas se alejen de tu vida porque Él sabe que esas conexiones estaban frenando tu crecimiento. No todas las relaciones son asignaciones divinas. Algunas son distracciones. Algunas son conexiones de conveniencia que se disfrazan de amistad. Algunas son personas que solo están contigo en tus valles, pero no tienen capacidad para acompañarte a tus montes. Cuando Dios te aísla, está haciendo limpieza. Está removiendo lo que no puede ir contigo al próximo nivel. Y sí, eso duele. Perder amigos duele. Ver cómo personas que pensabas que estarían siempre simplemente desaparecen, eso deja heridas. Pero Dios no te vacía para dejarte vacío. Te vacía para poder llenarte con las conexiones correctas en el tiempo correcto. ¿Has notado que algunas de las personas que se fueron de tu vida lo hicieron justo cuando estabas a punto de entrar en algo nuevo? Eso no es coincidencia. Dios sabe que ciertas personas no tienen la capacidad de celebrar tu siguiente temporada. Sabe que algunas relaciones te mantendrían atado a una versión de ti que ya no existe. Por eso las remueve, no por crueldad, sino por amor. Y quiero preguntarte algo. ¿Has experimentado una temporada donde sentiste que todos se alejaron al mismo tiempo? ¿Cómo manejaste esa soledad? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría leer tu experiencia y cómo Dios te sostuvo en medio de ese proceso. El tercer propósito del aislamiento divino es la revelación de tu identidad verdadera. Cuando estás rodeado de gente, es fácil definirte por tus roles. Eres el esposo, la madre, el empleado, el amigo, el líder. Pero cuando Dios te lleva a la soledad, todas esas etiquetas desaparecen y quedas frente a frente con la pregunta más importante. ¿Quién eres tú realmente cuando no hay nadie mirando? ¿Quién eres cuando nadie te aplaude? ¿Quién eres cuando no tienes que impresionar a nadie? En el desierto, Dios le reveló a Moisés su verdadera identidad. En la zarza ardiente, Moisés descubrió que no era solo un pastor de ovejas olvidado, era el libertador escogido por Dios. Pero esa revelación vino después de 40 años de aislamiento. 40 años donde Moisés tuvo que soltar la identidad del príncipe de Egipto. 40 años donde tuvo que morir a sus propios planes para poder recibir los planes de Dios. Éxodo 3:11 muestra la transformación. Cuando Dios le habla, Moisés responde: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón? Este ya no es el Moisés arrogante que mató al egipcio pensando que él solo liberaría a Israel. Este es un Moisés quebrantado, humilde, consciente de su propia insuficiencia. Y eso era exactamente lo que Dios necesitaba. Dios no puede usar a alguien que confía en su propia fuerza.
No puede trabajar con alguien que cree que tiene todas las respuestas. El aislamiento te lleva al punto donde reconoces tu total dependencia de Él. Y desde ese lugar de humildad, Dios puede levantarte para cosas que nunca imaginaste. El cuarto propósito es la intensificación de tu relación con Dios. Seamos honestos, cuando todo va bien, cuando estás rodeado de amigos, cuando las puertas se abren, cuando la vida fluye, ¿cuánto tiempo realmente pasas buscando a Dios? Para muchos, la prosperidad produce distancia espiritual. Nos volvemos tan ocupados disfrutando las bendiciones que olvidamos al bendecidor. Pero el aislamiento cambia eso. Cuando no tienes a nadie más, corres a Él. Cuando las puertas se cierran, buscas su rostro con mayor intensidad. Cuando la soledad pesa, su presencia se vuelve tu único consuelo. Y en ese proceso desarrollas una intimidad con Dios que la comodidad nunca podría haber producido. Santiago 4:8 promete: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. El aislamiento te obliga a acercarte, y cuando te acercas, descubres que Él siempre estuvo más cerca de lo que pensabas. Descubres que su presencia es más que suficiente. Descubres que la comunión con Él llena vacíos que ninguna relación humana puede llenar. David escribió algunos de sus salmos más poderosos cuando estaba solo, perseguido, escondido en cuevas. El Salmo 63 fue escrito en el desierto de Judá y dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. En la sequedad, David desarrolló una sed por Dios que la abundancia nunca había producido. Y esto me lleva al quinto propósito, la preparación para la promoción. Dios nunca te aísla para dejarte estancado, te aísla para prepararte para algo mayor. Pero la preparación requiere tiempo, requiere proceso, requiere que ciertas cosas mueran para que otras puedan nacer. Antes de continuar con lo que viene, si este mensaje está hablando a tu corazón, te invito a suscribirte al canal. Cada vez que te suscribes, nos ayudas a llevar esta palabra a más personas que la necesitan. Y si ya estás suscrito, déjame saber en los comentarios qué te está pareciendo este mensaje. Tu opinión es muy importante para seguir mejorando. Piensa en Elías. Después de su gran victoria en el Monte Carmelo, donde fuego cayó del cielo y los profetas de Baal fueron derrotados, Elías entró en una de las temporadas más oscuras de su vida. Huyó aterrorizado de Jezabel, se sentó bajo un árbol y pidió morir. Dios lo llevó al desierto, lo alimentó y luego lo guió a una cueva en el monte Horeb. En Primera de Reyes 19:9, Dios le pregunta: ¿Qué haces aquí, Elías? Y después de escuchar su queja, Dios no le habló en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego. Le habló en un silbo apacible y delicado. En la soledad de esa cueva, Elías recibió nuevas instrucciones, nueva dirección y la revelación de que no estaba tan solo como pensaba. El silencio de Dios no es ausencia, es preparación. El aislamiento no es abandono, es posicionamiento. Dios te está ubicando exactamente donde necesitas estar para el próximo movimiento de su mano en tu vida. Ahora, hay algo crucial que debes entender sobre el aislamiento divino. No todo aislamiento es de Dios. A veces nos aislamos nosotros mismos, por orgullo, por heridas no sanadas, por amargura. Ese aislamiento autoimpuesto no produce fruto, solo produce más dolor. ¿Cómo sabes si tu aislamiento es de Dios o es autoimpuesto? El aislamiento divino viene acompañado de paz interior a pesar de la incomodidad externa. Viene con hambre espiritual aumentada. Viene con sensibilidad a su voz. El aislamiento autoimpuesto viene con amargura, con victimismo, con resentimiento hacia otros y hacia Dios. Si estás en un lugar de soledad, pero tu corazón está lleno de rencor, necesitas examinar si estás en un desierto divino o en una prisión que tú mismo construiste. Dios te lleva al desierto para liberarte, no para amargarte. Si el fruto de tu soledad es amargura, algo está mal.
Pero si en medio de tu aislamiento sientes que Dios está trabajando en ti, si hay hambre por su palabra, si hay deseo de conocerle más, si hay paz inexplicable aunque las circunstancias no hayan cambiado, entonces puedes estar seguro. Dios te tiene exactamente donde te quiere, y algo grande está por venir. Ahora, quiero darte algunas claves prácticas para navegar este tiempo de aislamiento, de manera que cooperes con lo que Dios está haciendo en lugar de resistirlo. Primero, abraza la soledad en lugar de huir de ella. Nuestra tendencia natural es llenar el vacío. Buscamos distracciones, nos sumergimos en redes sociales, buscamos cualquier ruido que ahogue el silencio. Pero cuando haces eso, estás huyendo de la misma presencia que Dios está tratando de darte. Aprende a estar solo sin sentirte solo. Aprende a disfrutar la compañía de Dios sin necesitar constantemente la validación de otros. Aprende a sentarte en el silencio y dejar que Él hable. No llenes el vacío con ruido. Deja que Él lo llene con su presencia. Segundo, usa este tiempo para conocerte a ti mismo. El aislamiento es el mejor momento para hacer inventario de tu vida. ¿Qué patrones se repiten en tus relaciones? ¿Qué heridas siguen sin sanar? ¿Qué miedos controlan tus decisiones? ¿Qué mentiras has creído sobre ti mismo y sobre Dios? El Salmo 139, 23 al 24 dice: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Invita a Dios a mostrarte lo que Él ve, y cuando lo haga, no huyas de la verdad. Enfréntala, trabájala, permite que Él sane lo que está roto. Tercero, mantén la disciplina espiritual aunque no sientas nada. Una de las mayores tentaciones en el aislamiento es abandonar las disciplinas espirituales porque no sentimos la presencia de Dios como antes. Pero aquí está la verdad. La fe no se basa en sentimientos, se basa en la fidelidad de Dios. Sigue orando aunque el cielo parezca de bronce. Sigue leyendo la palabra aunque las páginas parezcan secas. Sigue adorando aunque tu corazón esté pesado. Los sentimientos son pasajeros, pero la fidelidad construye fundamentos que los sentimientos nunca podrían construir. Cuarto, no tomes decisiones permanentes basadas en emociones temporales. El aislamiento puede hacer que quieras tomar decisiones drásticas, cambiar de ciudad, terminar relaciones, abandonar llamados. Pero las decisiones tomadas en el desierto rara vez son sabias. Espera, el desierto es temporal, la promoción viene. No destruyas en tu dolor lo que construiste con sacrificio. No quemes puentes que quizás necesites cruzar de nuevo. Simplemente espera en el Señor y confía en su tiempo. Quinto, recuerda que el aislamiento tiene fecha de vencimiento. El desierto de Moisés duró 40 años, pero terminó. La cárcel de José duró años, pero terminó. La cueva de David tuvo fin. El arroyo de Elías se secó, pero Dios lo movió a un nuevo lugar. Tu temporada de aislamiento no es para siempre. Tiene un propósito y tiene un tiempo. Y cuando ese propósito se complete, Dios mismo abrirá puertas que ningún hombre puede cerrar. Él mismo traerá las conexiones correctas. Él mismo te ubicará donde siempre quiso tenerte. Isaías 43:19 declara: He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios especializa en hacer caminos donde no los hay, en traer agua donde solo hay sequedad, en producir vida donde solo parece haber muerte. Tu desierto actual es el escenario del próximo milagro de Dios en tu vida. No maldigas el proceso, no desprecies la temporada. Lo que Dios está haciendo en secreto, pronto será revelado en público. Permíteme declarar algo sobre tu vida en este momento. El mismo Dios que permitió el aislamiento es el Dios que ordenará tu promoción.
El mismo Dios que cerró puertas es el Dios que abrirá ventanas del cielo sobre ti. El mismo Dios que removió personas es el Dios que traerá conexiones divinas que superarán todo lo que perdiste. No eres un abandonado, eres un escogido. No estás siendo castigado, estás siendo preparado. No estás siendo olvidado, estás siendo posicionado. Las bendiciones que vienen hacia ti son tan grandes que Dios necesitaba prepararte primero. El nivel al que te está llevando requiere un fundamento que solo el desierto puede construir. La unción que pondrá sobre tu vida necesita un carácter que solo la soledad puede forjar. Deja de llorar por las puertas cerradas, comienza a agradecer por la preparación. Deja de lamentar las relaciones perdidas, comienza a anticipar las conexiones que vienen. Deja de preguntar por qué, comienza a decir, Señor, confío en tu proceso. Romanos 8:28 sigue siendo verdad incluso en el desierto. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, incluyendo el aislamiento, incluyendo la soledad, incluyendo las puertas cerradas, todo obra para tu bien cuando estás en sus manos. Así que hoy, si estás en una temporada de aislamiento, quiero que cambies tu perspectiva. No estás abandonado, estás apartado, no estás perdido, estás siendo encontrado a un nivel más profundo. No estás retrocediendo, estás tomando impulso para el salto más grande de tu vida. Dios te quiere solo porque tiene algo que decirte, que nadie más puede escuchar. Te quiere solo porque hay una transformación que solo puede suceder en la intimidad. Te quiere solo porque las bendiciones que vienen son tan específicas para ti que requieren tu atención completa. Hermano, hermana, si este mensaje te habló al corazón y aprendiste algo nuevo sobre el propósito de Dios en la soledad, te invito a suscribirte al canal, dejar un me gusta y compartir este video con alguien que lo necesite. Quizás conoces a alguien que está atravesando una temporada difícil de aislamiento y necesita escuchar que Dios no lo ha olvidado. Así juntos hacemos que más personas entiendan que el desierto no es el fin, es la preparación para las mayores bendiciones de sus vidas. Y si este tema te hizo preguntarte cómo escuchar la voz de Dios más claramente en medio del silencio, después de este video te invito a ver cómo escuchar la voz de Dios según la Biblia. Ahí profundizamos en las formas específicas en que Dios nos habla y cómo podemos afinar nuestro oído espiritual. El desierto tiene fecha de vencimiento. Las bendiciones están llegando. Mantente firme. Tú